Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Soy y estoy súper emocionado /A de estar hoy con ustedes. Si eres nuevo /A por aquí, bienvenido /A. Y si ya eres parte de la familia, muchísimas gracias por estar siempre presentes. Hoy, chicos y chicas, vamos a hablar de algo que, ay Dios mío, está que arde. Vamos a meternos de lleno en el mundo de las series turcas, específicamente en la vida de Serkan Bolat y Eda Yildiz, o como los conocemos la mayoría, Serkan y Özge, los protagonistas de Love is in the Air o Sen Kalkam. Y lo que vamos a analizar hoy es, el escándalo. Sí, un escándalo, algo que podría, y digo podría, poner en jaque la idílica relación que vemos en pantalla y por supuesto, en la vida real de estos dos. Ya saben, este canal es el lugar perfecto para estar al día con todos los chismes, las noticias, los rumores y los análisis más profundos sobre sus series y actores turcos favoritos. Así que si aún no lo has hecho, te recomiendo encarecidamente que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás nada. Y ahora sí, preparados para sumergirnos en el drama. Empecemos por el principio. Serkan Bolat y Eda Yildiz, interpretados por Kerem Bürsin y Hande Erçel, respectivamente, nos enamoraron a todos. La química en pantalla era innegable, la historia de amor, llena de altibajos, nos mantuvo pegados al televisor semana tras semana. Y como suele suceder, el amor traspasó la pantalla. Empezaron a salir en la vida real, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y mediáticas del momento. Todo parecía un cuento de hadas. Fotos juntos, declaraciones de amor, viajes. La felicidad era palpable. Las redes sociales se inundaron de muestras de cariño y apoyo, los fans celebraban cada nuevo paso en su relación y la pareja se convirtió en sinónimo de éxito y felicidad. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos y la inspiración de otros. Pero como en toda historia, no todo es color de rosa. Y es que en el mundo del espectáculo siempre hay rumores, chismes y, bueno, escándalos. Y es precisamente de uno de ellos del que vamos a hablar hoy. Un escándalo que, ojo, podría afectar la estabilidad de su relación. Y cuando digo podría, me refiero a un podría con mayúsculas, porque la situación es delicada y requiere de un análisis cuidadoso. No nos dejemos llevar por la emoción, sino por la información disponible. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues bien, los rumores de infidelidad han empezado a circular con fuerza en redes sociales y medios de comunicación turcos. Este tipo de noticias, como bien sabemos, se propagan a la velocidad del rayo en el mundo digital, amplificadas por la curiosidad y el morbo que suelen despertar estas situaciones. La especulación es el pan de cada día, y en este caso, no ha sido la excepción. ¿Quién es la supuesta tercera en discordia? Pues, atención. Se habla de una compañera de trabajo de Kerem Bürsin, una actriz con la que ha estado trabajando recientemente en un proyecto. Los detalles son escasos, pero la especulación está a la orden del día. Se dice que han sido vistos juntos en lugares sospechosos, que han compartido tiempo fuera del trabajo, y que, bueno, ya se imaginarán. Las fuentes, por supuesto, son variadas y a menudo anónimas, lo que dificulta aún más la tarea de discernir la verdad. Algunos medios han publicado fotografías borrosas y vídeos cortos, intentando alimentar la controversia, pero sin aportar pruebas concluyentes. Es importante destacar que en el mundo de la farándula, los rumores de este tipo son frecuentes. La fama y la popularidad, por desgracia, suelen traer consigo este tipo de situaciones, que pueden afectar tanto la vida personal como profesional de las personas involucradas. A menudo los medios de comunicación y las redes sociales se convierten en un campo de batalla donde la información se manipula y se exagera con el objetivo de generar clics y aumentar las audiencias. Ahora bien, ¿qué tan creíbles son estos rumores? Esa es la gran pregunta. En el mundo del espectáculo a veces todo es humo y las historias se inflan para generar más atención. Pero otras veces hay algo de verdad detrás de todo esto. La realidad, como suele ocurrir, se encuentra probablemente en algún punto intermedio. Es crucial analizar la situación con cautela y evitar caer en juicios precipitados. Es importante recordar que en general, la prensa turca es bastante invasiva con la vida privada de sus estrellas. Los paparazzis no les dan respiro y cualquier movimiento, cualquier contacto puede ser malinterpretado y convertido en un titular. Es normal que los actores compartan tiempo con sus compañeros de trabajo, que salgan a cenar o que simplemente pasen tiempo juntos.
Al fin y al cabo pasan muchas horas trabajando codo a codo construyendo una relación de compañerismo y amistad. Las jornadas de rodaje, los viajes promocionales y los eventos públicos son momentos que estrechan los lazos entre los actores. Pero, claro, cuando se trata de una pareja tan mediática como la de Serkan y Özge, cualquier detalle es analizado con lupa. Cada foto, cada comentario, cada gesto es escrutado y sometido a una interpretación a veces malintencionada. Otro factor importante a considerar es la reacción de los propios protagonistas. Hasta el momento, ni Kerem Bürsin ni Hande Erçel han hecho ninguna declaración oficial al respecto. El silencio en estos casos puede ser interpretado de diferentes maneras. Puede significar que no le dan importancia a los rumores, que no quieren alimentar la polémica, que prefieren mantener su vida privada alejada del foco mediático, o que algo hay. La falta de respuesta, por supuesto, genera aún más especulaciones y alimenta la curiosidad de los fans y de los medios. La estrategia de silencio, aunque comprensible, puede resultar contraproducente si la situación se alarga en el tiempo y los rumores continúan. También es importante analizar la reacción de los fans. Las redes sociales se han convertido en el termómetro de la opinión pública. Los seguidores de Love is in the air, o Sen Kalkam, son muy apasionados y defensores de la pareja. Han seguido la historia de Serkan y Eda con fervor, sintiendo que forman parte de su propia historia de amor. Y por supuesto han expresado su preocupación y su apoyo a Hande y Kerem. Algunos defienden a capa y espada que los rumores son falsos, argumentando que se trata de una campaña orquestada para perjudicar a la pareja. Otros piden una explicación, exigiendo una aclaración por parte de los protagonistas. Y otros simplemente quieren que sean felices, priorizando el bienestar de la pareja por encima de cualquier otra consideración. Los foros y los grupos de fans se han inundado de mensajes de apoyo, pero también de dudas y de incertidumbre. ¿Pero qué podría causar este escándalo en la relación de Serkan y Özge? Obviamente, la confianza. Si los rumores son ciertos, la confianza entre ellos podría verse seriamente dañada. La infidelidad, sea física o emocional, es algo que difícilmente se supera, y el daño causado puede ser profundo e irreparable. La confianza es la base de cualquier relación, y su pérdida puede generar un abismo de dolor y de resentimiento. El proceso de recuperación, si es que es posible, es largo y doloroso, y requiere de un esfuerzo conjunto por parte de ambas partes. También, la presión mediática. El acoso de la prensa, el escrutinio constante y la falta de privacidad, pueden desgastar cualquier relación, por muy fuerte que sea. La vida de los famosos, aunque parezca glamorosa desde fuera, esconde una realidad compleja y llena de desafíos. La exposición pública, la constante vigilancia de los paparazzis, la imposibilidad de mantener una vida privada normal, son factores que pueden generar estrés, ansiedad y un desgaste emocional considerable. La pareja necesita un espacio de intimidad, un refugio donde poder sentirse seguros y protegidos, y la falta de ese espacio puede poner en riesgo la estabilidad de la relación. Además, el impacto profesional. Un escándalo de esta magnitud podría afectar la imagen pública de Kerem y Hande. Las marcas, los contratos, los proyectos futuros, todo podría verse afectado. La reputación en el mundo del espectáculo es un activo muy valioso, y cualquier situación que la ponga en entredicho puede tener consecuencias negativas. Las marcas, los productores y los directores suelen ser muy cautelosos a la hora de asociarse con figuras envueltas en escándalos, y la carrera de ambos podría verse frenada o incluso truncada. Y por supuesto, la opinión de los fans. Si la pareja se rompe, muchos seguidores podrían sentirse decepcionados, y eso podría traducirse en una pérdida de apoyo. Los fans, como hemos mencionado, son una parte fundamental de la vida de los actores, y su apoyo es esencial para el éxito de sus proyectos. Una ruptura sentimental, especialmente si está envuelta en polémica, puede generar una reacción negativa por parte de los seguidores, y eso podría afectar la popularidad y el reconocimiento de ambos. La conexión emocional que se establece entre los actores y sus fans es muy fuerte, y la decepción puede ser grande si la realidad no coincide con la imagen que se ha construido en la pantalla y en las redes sociales. Pero, ¿qué podemos esperar? ¿Cómo terminará esta historia? Pues, la verdad, no lo sabemos. Solo el tiempo dirá. Lo que sí podemos hacer es analizar la situación, basándonos en la información disponible, y esperar que al final, tanto Kerem como Hande encuentren la felicidad. Es importante recordar que por encima de todo son personas, con sentimientos y con derecho a la privacidad.
Respetar su espacio y esperar a que sean ellos mismos quienes aclaren la situación es lo más prudente. En mi opinión, es muy pronto para sacar conclusiones. Necesitamos más información, más pruebas, para poder juzgar lo que está pasando. Pero sí es importante estar atentos y analizar todos los detalles. No nos dejemos llevar por la especulación ni por los rumores infundados. Es fundamental ser cautos y evitar caer en juicios precipitados. La verdad, como siempre, probablemente se encuentre en algún punto intermedio, y solo el tiempo nos permitirá conocerla. Así que, en resumen, hemos hablado del posible escándalo que podría destrozar el amor de Serkan y Özge. Hemos analizado los rumores de infidelidad, las posibles implicaciones y el impacto que esto podría tener en la relación de la pareja. Hemos explorado las posibles consecuencias, y hemos destacado la importancia de la paciencia y la prudencia a la hora de sacar conclusiones. Hemos analizado la reacción de los fans, el impacto mediático y profesional que podría acarrear esta situación, y hemos resaltado la importancia de respetar la privacidad de los protagonistas. Es importante en este tipo de situaciones mantener la calma y evitar la propagación de rumores infundados. La especulación y la falta de información pueden generar más daño que beneficio. Es fundamental, por lo tanto, ser cautos y esperar a que sean los propios protagonistas quienes aclaren la situación. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿Qué le deparará el futuro a Serkan y Özge? ¿Cómo creen que reaccionarán ante esta situación? ¿Creen que la relación podrá superar este desafío? Me encantaría leer sus opiniones. La comunidad de fans es muy importante y sus comentarios son siempre bienvenidos. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Recuerden que su opinión es muy importante para mí. Y ahora, si les ha gustado el vídeo, no se olviden de darle un like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Estaré atento a todos sus comentarios, y prometo responder a todos aquellos que me planteen preguntas o que deseen compartir sus reflexiones. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.